Aquí estamos de nuevo. Ya pueden empezar a conectarse otra vez y voy a invitar nuevamente a Alejandro, el director del portal digital La Gran Aldea. Aquí invitar a Juan Pablo Guanipa para que se conecte y voy a invitar a La Gran Aldea para que pueda transmitir con nosotros. Ya Juan Pablo entró y Alejandro que ya estamos todos absolutamente. Analógico. Ah, le Juan cuesta un Pablo, poco. esto es complicado, complicado. Yo no sé. No, Juan Pablo es un ángel, se conecta y tiene live y tiene entrevistas de cada rato, así que ya Sí, él a cada superó esa rato, yo se lo parte. he comentado, que él siempre está activo, yo se lo he dicho. Juan Pablo, qué gusto tenerte. Gracias Y por para mí, compartir con nosotros este no espacio. con Alejandro, pero contigo es un placer. Mm. ¿Saben qué? Estaba buscando, digo, bueno, todo el mundo conoce a Juan Pablo, pero siempre es bueno recordar que Juan Pablo eh, tiene 5 hijos, es abogado, es político, fue diputado de la Asamblea Nacional, fue vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue gobernador electo en el Zulia, pero fue destituido por no juramentar, por no doblegarse a los principios, es lo que a mí me gusta decir. Pero ¿sabes qué me encantó? Una frase que es la que más me gusta de todo lo que yo podría decir de ti y en una presentación, es lo que tienes escrito en Instagram y que te define absolutamente cuando dices Zuliano al servicio de Venezuela. Eso me encanta, porque yo también soy zuliana y también estoy al servicio de Venezuela. Eso nos define a los zulianos, ¿cierto? Los zulianos somos muy venezolanos, nos echan muchas bromas porque dicen que somos muy regionalistas, que creemos que somos un estado independiente, la República Independiente del Zulia, que si es necesaria la visa y todo eso, ¿no? Pero en el fondo somos muy venezolanos y nos preocupa mucho el país y estamos muy empeñados en lograr que el país salga de esto porque además sabemos que la suerte del Zulia depende de la suerte de Venezuela. Lo que pasa en el Zulia depende de lo que pasa en Venezuela. Por eso creo que tenemos bastante claro los objetivos que tenemos y la necesidad de lograr que este cambio que decidimos el 28 de julio se convierta en una realidad, porque fue la soberanía del pueblo la que se manifestó ese día. Así que bueno, aquí estamos. Pero fíjate una cosa y comencemos a hablar de la realidad que nos ocupa. Eh, el 28 de julio todos lo tenemos presente, creo que lo tenemos grabado en el corazón, en nuestro raciocinio, fue nuestro gran triunfo, un triunfo que no ha logrado concretarse, pero sobre todo también fue eh, un logro de la unidad compactada, con sus bemoles y lo que querramos, pero estuvo compactada para llegar allí y hacer lo que se hizo. ¿Qué pasa hoy cuando Omar Barbosa renuncia a la plataforma unitaria y entre las razones que da está el señalar que no se logra cohesionar la unidad ni tener una posición frente a la situación compleja que tiene Venezuela? Bueno, fíjate que en primer lugar, por cierto, Idania, no dijiste que somos colegas comunicadores sociales. También Yo somos soy egresado colegas, cierto, es verdad. de Acosta, de Maracaibo. Bueno, pero sí, en primer lugar es importante decir que Omar, que es una persona que yo puedo considerar un amigo, hizo una labor ahí en la plataforma unitaria que es encomiable, ¿no? Mucha gente tenía quizás la duda de por ser dirigente de un nuevo tiempo, quizás no iba a tener una actitud absolutamente articuladora, independiente, y la verdad es que demostró que su primer interés es Venezuela e hizo una gran labor en su trabajo de la plataforma unitaria. Él toma la decisión y es obvio que ha habido inconvenientes últimamente. El más importante es este tema de la participación electoral, que 8 partidos de la plataforma
tomaron la decisión de no ir a la farsa electoral convocada por Nicolás Maduro, hubo dos partidos, que son Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela, que decidieron que sí van. Quizás allí está una de las inconformidades de Omar, en el sentido de que no ha habido una posibilidad de lograr acuerdos unánimes alrededor de la estrategia, alrededor de las políticas, alrededor de lo que tenemos que hacer. Ahora, también es importante hacer notar que la plataforma se reunió inmediatamente hoy, agradeció todo el trabajo de Omar Barbosa y tomó medidas inmediatas que a mí me parece que ayudan a la continuidad del trabajo que debe hacerse, no solo desde la plataforma. Hay distintos partidos políticos que no están en la plataforma y que también están consustanciados con la estrategia que estamos llevando adelante. Yo me reúno, por ejemplo, con un grupo de partidos de la izquierda donde están, entre otros, Vanguardia Popular, Bandera Roja, y ahí hay varios partidos políticos que están aliados en una alianza que se llama Alianza por la soberanía y la democracia, y que bueno, que vienen trabajando y que también son importantes en todo este esfuerzo. También está 20 Venezuela, es un partido importante, Alianza Bravo Pueblo, que no están en la plataforma unitaria. Entonces, al final, lo importante de todo esto es que todos los partidos que tienen claro que nosotros tenemos que seguir luchando para lograr que lo que pasó el 28 de julio se concrete en una situación que saque a Maduro de la presidencia que no le corresponde, porque ni presidente ni mandatario es, y que podamos iniciar un gran proceso de transformación nacional. Todos esos partidos debemos estar unidos y debemos hacer un gran esfuerzo de solidaridad y de, yo diría, de no tener actitudes de protagonismo ni nada, sino de buscar que ese objetivo que nos hemos trazado se concrete en la práctica. Así que mi saludo a Omar Barbosa, creo que lo hizo muy bien en la conducción de la plataforma unitaria. Fíjate que a la plataforma hay que reconocerle muchas cosas, especialmente cuando la plataforma se comienza a configurar y se acerca el proceso electoral. La plataforma es la que decide llamar a primarias, la plataforma es la que designa la Comisión Nacional de Primarias, la plataforma es la que va a regir las primarias. Y yo creo que muchos dentro de la plataforma sabían que había un liderazgo que venía en crecimiento, que podía salir beneficiado de ese proceso, y fíjate que no hubo mezquindad en ese sentido. Es decir, se hizo la primaria, claro, alguno que otro jugó para atrás, vamos a decir las cosas como son, alguno que otro jugó para atrás, pero al final de cuentas, gracias a esa plataforma, se logra hacer la primaria, se logra nombrar una comisión electoral donde hay gente muy respetable y se logra que esa primaria produzca un resultado y sea el primer acto importante de lanzamiento de toda la fuerza que nos llevó hasta el 28 de julio. Así que bueno, quizás también es un momento para que la plataforma se revise y se replantee, se relance. Por ejemplo, ¿debe seguir en la plataforma Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela? Si me pregunta mi opinión, no. No, porque nosotros tenemos clara una estrategia y esa estrategia va en función de lograr el cambio político en Venezuela. Y esa estrategia pasa por no pasar la página y no normalizar las Claro. cosas. Y cuando tú dices, voy a ese proceso del 25 de mayo, tú estás diciendo, privilegio algo que no va en función de lograr el cambio político en Venezuela, porque lo que quiere Nicolás Maduro con eso es más bien legitimarse. Sabemos que Maduro se va a adjudicar las gobernaciones que le dé la gana y se va a adjudicar los curules en la asamblea que le dé la gana y se va a adjudicar los consejos legislativos que le dé la gana. Entonces, ¿cómo vamos a avalar eso? No tenemos por qué avalar eso. Entonces, bueno, son cosas que hay que definir en los próximos días, en las próximas semanas. Juan Pablo, creo que fue ayer, o máximo anteayer, Stalin González decía en una entrevista que él sentía que la plataforma había que revisarla porque, bueno, podría estar sucediendo que perdió su razón de ser, ¿no? Y que bueno, que no había acuerdos y que no había la misma mirada sobre los temas y sobre la ruta de cambio. Te lo pregunto, te lo comento porque te quería preguntar si no sientes que de repente el doctor Barbosa se vio presionado por su partido para generar o para renunciar y generar así, bueno, un pequeño cisma pues en la estructura de la plataforma y marcar un poco más
la división de criterios que hay hoy dentro de la oposición. Mira, si me preguntas eso, yo no he hablado con Omar, pero podría especular en el sentido de que no creo que esa haya sido la motivación de Omar, ni creo que haya recibido presiones de un nuevo tiempo. Yo digo las cosas como las veo, como las siento, sin ningún inconveniente. Ustedes saben que si yo tengo diferencias con alguien en la política con Manuel Rosales, eso no obsta para que yo diga hoy que yo no creo que un nuevo tiempo haya presionado a Omar para que saliera de la plataforma unitaria. Ahora, lo que sí debe revisarse es más bien la presencia de un nuevo tiempo y del movimiento por Venezuela dentro de la plataforma unitaria. Yo Pero creo que eso ¿cómo, sí. cómo compaginas las dos cosas? Es decir, Omar es de la plataforma, perdón, de Un Nuevo Tiempo. Sí, lo que Y pasa es es que un Omar hombre que yo siempre, respeto y aprecio igual, ¿ah? claro, pero él se liberó de la disciplina partidista. Y la información que yo tengo, no te puedo decir que es algo que yo puedo corroborar 100% porque últimamente no he conversado con él. La información que yo tengo es que durante todo el proceso, desde la preparación de las primarias hasta el 28 de julio y después, quizá hubo algunas diferencias entre Omar y Rosales o entre Omar y Un Nuevo Tiempo, pero que él estaba liberado de cualquier disciplina partidista para poder ejercer la labor que ejerció dentro de la plataforma unitaria. O sea, no le podían pedir solidaridad partidista porque él no tenía por qué tenerla, porque tenía un rol que superaba su condición de militante de Un Nuevo Tiempo. Él no podía actuar en nombre de Un Nuevo Claro. Tiempo. Él no fue electo por ser miembro de Un Nuevo Tiempo. Él no fue electo como cuota de ese partido, sino que sencillamente le pareció a los integrantes de la plataforma que era una persona ecuánime para ocupar ese cargo. Fíjate que ya hoy mismo la plataforma entiendo que decidió que iban a asumir la conducción de la Secretaría Ejecutiva de la plataforma a través de representaciones de partidos políticos que van cambiando en el transcurso del tiempo, rotatorias, y que hoy mismo, COPEI a dirigir la plataforma. Cuando COPEI asume la conducción de la plataforma, no puede actuar en nombre de COPEI, tiene que actuar en nombre de la búsqueda de los consensos necesarios alrededor de las decisiones que se deben tomar. Es decir, Roberto Enríquez. Supongo, supongo, yo no lo sé porque he estado hoy en la tarde ocupado y no he revisado lo que ha pasado. Deberías decirme tú qué fue lo que pasó allí, si ya está resuelto, porque Claro, claro. dijeron que iban a resolver, que iban a nombrar partidos políticos, que iba a empezar COPEI, no sé si el propio Roberto, o sea, no estoy tan enterado en este momento. O sea, lo cierto es que tú piensas que es el momento de replantearse la plataforma unitaria, de ver quién la conforma y quién no la Y conforma. de una depuración, Juan Pablo. Claro, desde la perspectiva de la estrategia que nosotros tenemos para lograr el cambio político, o lo que llaman ahora la teoría del cambio, lo que siempre han llamado, ¿cuál es la teoría del cambio que nosotros estamos asumiendo? Bueno, nosotros tenemos una estrategia, tenemos una visión. Esa estrategia parte de la idea de que tenemos que generar presión interna y que esa presión interna tiene que acompañarse de presión internacional para lograr desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro y que se produzca un cambio político en el país. Si esa es la estrategia, todos deben estar consustanciados con esa estrategia. Y si hay alguien que no lo está y la mayoría cree que esa es la estrategia, bueno, entonces tiene que revisar qué va a hacer. Porque entonces esto no puede ser una cuestión de dibujo libre. O sea, estamos en una plataforma unitaria y no logramos unificación en cuanto a los criterios o en cuanto a algo tan importante como la estrategia, y entonces cada quien asume su estrategia. Entonces cada quien va por un camino distinto al del otro. Eso no tiene ningún sentido. Por eso yo creo que debe reunirse, revisar la presencia de todos los partidos políticos en función no de sacar a unos y dejar a otros, sino en función de la consustanciación de cada uno de ellos con la estrategia que está planteada para el logro del cambio político. Y lo otro es el tema del liderazgo, porque si hay un liderazgo claramente establecido en la alternativa democrática y un dirigente sale cuestionándolo permanentemente porque lo Claro. quiere sustituir, porque esa es la verdad, lo que lo quiere sustituir, porque les da urticaria, porque tienen celos. ¿Cómo te lo digo? Hablamos de María Una, Corina, por supuesto. obviamente,
Una cosa muy lamentable, porque si yo lo que quiero es lograr el cambio político para mi país, y si ella se ganó el liderazgo, yo tengo que acompañarla. A veces en la vida te toca liderar. A mí me tocó liderar en el Zulia, cuando fui candidato a gobernador. Y yo busqué que todos los demás partidos políticos pudieran acompañarme en ese esfuerzo. Claro, Pero cuando tú no tienes la responsabilidad de liderar, porque no te la dieron, claro. porque generalmente te la da el pueblo. Yo gané una primaria. Si Ujú. no, nunca en la vida hubiera sido candidato, jamás en mi vida, porque no me hubieran permitido ser. Bueno, María Corina ganó una primaria. Entonces, si a ella le toca liderar, a los demás que nos toca, acompañar y acompañar de buena manera, de buen talante, con alegría, con esperanza, no sentirse celoso, no sentirse molesto. Es que ella no me gusta. Bueno, mijo, no te gusta, pero a la mayoría de la gente, si le gustó, respeta, o eso no es la democracia, pues. Eso es la democracia. Entonces, muchas de las actuaciones actuales de algunos líderes y partidos políticos tiene que ver con eso, con la búsqueda de la sustitución del liderazgo. Y eso nos haría un daño profundo en este momento. Mm. Si nosotros algo tenemos que fortalecer es al equipo, a la organización y al liderazgo, que son claves para llevar adelante la estrategia. Así lo veo yo. Mira, Juan Pablo, pero el ejemplo siempre es bueno que entre por casa. Y en Primero Justicia hay un tema similar. Así como como tú dices que hay que revisar la permanencia y no estás de acuerdo pues con la permanencia de Un Nuevo Tiempo y el partido Movimiento por Venezuela dentro de la plataforma unitaria porque objetan y están en una línea diferente a la que adoptó la mayoría de esa institución. Bueno, lo mismo pasa en Primero Justicia. En Primero Justicia hubo un comité político donde se decidió que no sé, por votación se decidió, es lo que, por lo menos lo que ha trascendido, que no se va al proceso electoral y sigue habiendo una cantidad de dirigentes importantes del partido, como Enrique Capriles, como Tomás Guanipa, como José Guerra, como varios más, que insisten en que van a participar en las elecciones, andan haciendo reuniones para buscar candidatos, etcétera, etcétera. Entonces te pregunto, ¿esa gente sigue formando parte de Primera Justicia? ¿O fueron expulsados de la organización? ¿O cuál es su condición actual dentro del partido? Bueno, mira, ¿cómo te digo que no? Sí, sí. O sea, ¿cómo te digo yo que eso que tú estás diciendo Bueno, no es verdad si es no, así? no, pero explíquenos el no sí sí, porque eso es importante. Mira, fíjate tú, no solamente el partido tomó la decisión. En Comité Político Nacional, que es la máxima autoridad del partido para tomar esa decisión. Se quejaban, decían que no había comité político y mientras tanto María Beatriz Martínez estaba haciendo comités políticos en cada uno de los estados del país, escuchando a las regiones. Y cuando eso estuvo listo, convocó al Comité Político Nacional. Y entonces los amigos que están en favor de participar en lo que para mí es una farsa electoral, decidieron no ir al comité político. Nosotros logramos el quórum establecido en los estatutos, logramos la discusión y logramos la decisión con votos. De 126 personas que estaban presentes, 108 votaron a favor de no participar. Ahora, fíjate tú, el partido toma la decisión en sus instancias totalmente estatutarias. La Unidad Democrática toma la decisión en sus instancias. La líder de la oposición, María Corina Machado, toma la decisión y dice que no cree conveniente participar. El presidente electo de Venezuela toma la decisión y considera inadecuado participar. ¿Dónde está la unidad? Ahí está la unidad. Entonces, ¿cómo es posible que tú digas ahora, no, 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 es que yo mantengo la posición de que debo participar? O sea, te viene un camión de frente y tú vas de frente contra el camión. Bueno, ya sabes lo que te va a pasar. Y cuando tú estás en un partido político y se toma una decisión, y tú no la compartes, lo decía, hoy me enseñaban una cita de Konrad Adenauer y decía Konrad Adenauer, si tú no compartes una decisión del partido, o te vas del partido o haces silencio. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces,
En este momento, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la situación? Que primero justicia debe, a través de sus mecanismos estatutarios, definir las cosas y bueno, entonces algunos consideran que el que vota no debe ser penalizado, sino el que hace campaña, el que se inscribe como candidato, etcétera, etcétera. Entonces estamos en ese proceso, pero yo estoy seguro que viene que viene una decisión con respecto a eso. Bueno, pero es que yo creo que, a ver, el logro más grande del régimen o de todos estos años, ¿no? Termina siendo esta fractura que Sí. siempre se vislumbra de alguna manera. O sea, logramos ponernos de acuerdo en un minuto porque no había otra alternativa. Y porque era indudable que María Corina tenía que liderar, porque bueno, porque era la decisión de los venezolanos. Pero el gran logro de la revolución haber descuartizado la unidad. Pero es que, Juan Porque es que no hay, Pablo, no hay una sola estructura Ahora, ahora que yo no diría, Idania, descuartizado. sí, fue una palabra, no, no vamos a usar descuartizar, pero la fracturó, Juan Pablo, la fracturó. La unidad fundamental está en la nación venezolana. Y yo eso lo rescato totalmente. Mira, Ok, la nación venezolana está absolutamente clara. claro, Absolutamente. estoy de Tú haces acuerdo una encuesta contigo. y del 100% de opositores a Nicolás Maduro, el 90% te dice que no va a participar en eso. Es decir, la nación está unida desde abajo y desde abajo unida con los partidos políticos y con el liderazgo que está llevando adelante María Corina Machado y Edmundo González. Entonces, quien salga aparte de eso está cometiendo un error. Y está cometiendo un error por razones como las que hemos comentado en este momento. Es decir, yo puedo creer que es imprescindible votar, pero si todo el mundo dice que no, yo no puedo irme solo a decir, no, yo sí creo que hay que votar, hay que presentar candidatos, etcétera, etcétera, porque termino legitimando al que quiero deslegitimar o al Claro, que ya está deslegitimado. Entonces, yo los llamo más bien a la reflexión. Yo creo que deberían pensar adecuadamente. No crean ustedes que porque las pasaron de abril a mayo, ahora va a participar más gente. Pónganlas en agosto, pónganlas en diciembre. Y la gente no va a ir, porque la gente no es estúpida. La gente sabe lo que pasó el 28. Lo que pasó el 28 no fue cualquier cosa. Lo que pasó el 28 fue algo sumamente grave. Por un lado, algo sublime, que es la gente venciendo los obstáculos y logrando un triunfo clamoroso con una diferencia de 40 puntos y demostrando eso. Eso entra en la historia del país. Y luego la actitud de la servilleta de poner en un papel unos resultados que no tenían nada que ver con la elección, claro. publicarlos y después iniciar la represión más bárbara que se ha visto en las últimas décadas en Venezuela. Entonces, eso que pasó allí, lo que hizo Nicolás Maduro, que yo lo llamo un atraco a mano armada, la mano armada es la Fuerza Armada. Entonces, ese atraco a mano armada, indudablemente que afecta a la soberanía popular. Entonces, la gente con total claridad dice, bueno, ¿qué sentido tiene que yo vaya a ese proceso si lo que yo vaya a decir no le importa a estos tipos? O sea, me ven cara de estúpido, hacen todo un proceso electoral, todo un sistema, hacen listados, la gente va, participa, saca el papelito, lo mete en la urna, cuidan el voto, el Plan República cuida a la gente, tal, tal, y después se olvidan de todo eso y presentan un resultado que no tiene nada que ver con eso. ¿Y tú qué? Pero tú me viste cara de qué? ¿Qué es esto? Entonces, en conclusión, la gente está sumamente molesta. Hay una profunda indignación en el pueblo venezolano. Y esa indignación no ha terminado, no ha cedido. A que está vinculada con el miedo también. También eso es cierto. Y es cierto y es natural además. Porque todo lo que ha hecho este régimen para Claro. generar miedo en la población no es cualquier cosa. Entonces, por un lado la indignación, por otro lado el miedo, y a nosotros nos corresponde vencer el miedo para que esa indignación pueda ser canalizada hacia la búsqueda de la salida de Maduro con la presión interna que debemos realizar. claro, Juan Pablo, pero es que todo lo que dices es cierto, pero fíjate, el problema con la mayoría de estos dirigentes que están yendo a contracorriente, como dices tú, eh, bueno, es que por un lado retan pues al liderazgo escogido, porque es la parte que a mí me cuesta entender, porque no es un liderazgo autoimpuesto, no, los venezolanos escogieron
primero a María Corina Machado y después a Edmundo González para liderar este proceso. Entonces, yo se lo decía a José Guerra en una entrevista, y le decía, pero por qué retar a quien la gente escogió? Y él me decía, bueno, es que yo puedo tener una opinión. Y le dije, sí, una opinión por supuesto, pero es que crear un comando de campaña paralelo, Claro, hacer declaraciones públicas y frontalmente decir que van a contravenir las indicaciones o las decisiones estratégicas tomadas por el núcleo, que es la plataforma unitaria, y por quienes la dirigen, eso es más que una opinión. Pero aparte está el tema de que también tienen una opinión contraria o distinta con aspectos tan importantes como el de las sanciones, por ejemplo. Oye, se parece mucho el discurso que tiene Manuel Rosales, Enrique Capriles, Tomás Guanipa, Fede Cámaras, etcétera, a, bueno, el discurso del gobierno con respecto a este tema. ¿Cuál es la diferencia? No hay muchas diferencias. Y entonces yo me pregunto, si al final lo que están siendo es unos altavoces de la narrativa del gobierno, entonces ciertamente se podría discutir si se deben considerar o no opositores o no. Bueno, mira, eso es como si estuviéramos en una guerra y se reúne el Estado Mayor y el líder le pregunta a la mayoría y dice, miren, yo creo que tenemos que atacar a esta gente por la retaguardia para que no se den cuenta, etcétera. Los demás dicen, perfecto, me parece muy bien, mi general, vamos pues. Y uno dice, yo creo que no. ¿Pero por qué tú crees que no? Bueno, yo creo que no, porque si vamos por la retaguardia vamos a cometer un error y tenemos que ir por otro lado. Bueno, discutamos otra vez. ¿Qué dicen todos? No, que vamos a atacar por la retaguardia. Ah, ¿te vas a ir que a hacer otra guerra tú? Hermanos, se está tomando una decisión, claro, está el Estado Mayor. rompiendo filas. Entonces, ya tú, al final, tú puedes tener tu criterio, pero te vas a tener que someter a lo que la mayoría está diciendo. Y eso es lo que yo creo que debe privar en este caso. Y en caso de que tú consideres que definitivamente no puedes participar o sí puedes participar o vas a participar en la decisión que sea, bueno, si es contraria a lo que la mayoría ha decidido y eso te afecta mucho en lo personal, en lo valórico, en lo que sea, bueno, entonces vete para tu casa, compañero. Pero déjanos a nosotros dar la pelea. No te conviertas en una obstrucción al esfuerzo estratégico que estamos realizando para lograr el objetivo que está allí. Entonces, bueno, vamos para adelante, vamos para adelante. Y con respecto al tema de las sanciones y otros temas que podrían ser temas en los que surgen opiniones controvertidas, que por cierto, ya Tomás no lo he escuchado hablar sobre las sanciones, no sé si ha dado alguna declaración, a Enrique sí, Sí, a José Guerra también, y a otros la también. dio creo que fue en Venevisión. Ok, ¿cuál es mi opinión con respecto a eso? Primero, los dirigentes de oposición no somos los que ponemos las sanciones. Hermano, aquí hay sanciones puestas por Argentina, por Suiza, por Panamá, por Estados Unidos, por toda la Unión Europea. Cónchale, los dirigentes de la oposición somos los que logramos que pongan esas sanciones. Son decisiones que toman los países. ¿Y por qué las toman los países? Porque se ha violentado lo básico de la democracia en Venezuela. Y entonces los demás países, especialmente del mundo occidental, encienden sus alarmas y establecen mecanismos para tratar de que se vuelva al redil de la democracia y eso no afecte a la región. Entonces, las sanciones son responsabilidad única y exclusiva de Nicolás Maduro. Él es el responsable de las sanciones. Es más, Nicolás Maduro es la peor sanción que tenemos los venezolanos. Él es una sanción, es un castigo para nosotros. Nos afecta, nos hace daño, no lo queremos. Venezuela repudia a Nicolás Maduro. Esa es la verdad de todo esto. Entonces, no me vengan a decir que resulta que los problemas de Venezuela son producto de las sanciones. En estos días yo publiqué un video donde hablaba hasta de Pudreval, del Plan Bolívar 2000, todos los procesos de corrupción, todos los procesos de destrucción del sistema eléctrico, la destrucción de todo el sistema petrolero venezolano, la destrucción de la economía del país, las expropiaciones, todo eso es previo a las sanciones. La destrucción de este país es previo a las sanciones. Entonces no me vengan a decir, como decía el señor Maduro hoy, que él iba a aceptar el regreso de los venezolanos que se habían ido por las sanciones. No, se fueron por ti, compañero.
se fueron por ti, por la desgracia que tú has significado para Venezuela. Entonces me dicen que es que soy radical, no vehemente. ¿Por qué? Porque Vehemente y apasionada, pero además que tú has dicho la verdad más grande, más un gran titular. Nicolás Maduro es la peor sanción para Venezuela, por cierto. Se claro, ufanó Diosdado Cabello y Nicolás Maduro de que el diálogo estaba roto y que ellos no iban a seguir recibiendo vuelos de deportados. Muy machotes ellos, sobre todo Diosdado. Y hoy dijeron que iban a recibir a los deportados de nuevo, que mañana llegaba el avión, que por cierto acaban de suspender la llegada de mañana. No conozco las razones, pero la suspendieron. Está suspendido el regreso, no sé por qué. Pero, ¿por qué ese cambio, Juan Pablo? bueno, O sea, ¿por qué el cambio de no lo recibo, pero sí lo recibo? No, sí, sí, ¿cómo es? lo que, no es no, si no es sí, no sé. Lo que pasa es que ellos, cuando sucede lo que sucede, que toman la decisión con Chevron y esas cosas, y ven además el programa de María Corina con el hijo de Donald Trump o con Donald Trump Jr., ellos reaccionan. Y su primera reacción es decir, ahora no vamos a recibir a los deportados. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que un supuesto presidente de un país diga, ahora no me da la gana recibir a los deportados. Hermano, estás diciendo que no vas a recibir a tus connacionales, a tu gente. Tú no puedes jugar con tu gente y tú no puedes tenerlo como una fichita de cambio. Ah, entonces, como tú me hiciste esto, ahora yo no voy a recibir a los míos. ¿Por qué no vas y te le enfrentas directamente al señor Trump? ¿Por qué cuando Trump decide hacer una sanción en contra de Venezuela, no vas y lo acusas a él y peleas con él? No, ahora van que por María Corina, que por este, que por el otro, pero anda para el que produjo la decisión. Claro. Ahí hay mucha cobardía al final. Y entonces, bueno, Greiner llamó y inmediatamente se pusieron de acuerdo. ¿Qué te puedo decir? Además exacto, lo que tú dices de la cobardía es muy importante, pero además, una de las cosas que nunca dicen de este lado quienes defienden el asunto o quienes cuestionan la decisión de Trump, y me parece deshonesto, es que son las razones por las que se produjo, eh, ¿no? Todo el mundo se queda, o todo el mundo, digamos, todos los que cuestionan la decisión de la revocatoria a Chevron se quedan en que podría representar un daño para Venezuela, en la consecuencia económica tal. Pero, oye, coincidencialmente o casualmente, todos obvian la parte donde hay que decir que las sanciones son producto de que Maduro se robó la elección del 28 de De julio. julio, Entonces, claro. es como por eso yo digo lo de los altavoces de la narrativa del gobierno, ¿no? Porque Sí. es un discurso bastante parcializado y eso no es ingenuo. Es que es como si, vamos a poner un ejemplo, un tercero, ninguno de nosotros aquí, mata a alguien y entonces van y lo detienen y lo van a juzgar y lo van a poner preso. Y la familia dice, pero no, si él es el sostén de esta familia, si mi hijo pero mató a alguien, tiene que pagar esa responsabilidad. Entonces Maduro se sienta, llega a acuerdos, se burla de los acuerdos para mantenerse en el poder, le da largas a las cosas y no le importa para nada cumplir con su palabra. Entonces hay consecuencias y esas consecuencias pueden terminar afectando al país. Pero ¿quién es el responsable de eso? Hermanos, Nicolás Maduro Moros, haya nacido donde haya nacido, porque por aquí me están diciendo que no es venezolano, pero lo importante de eso es que él es el responsable de que esas sanciones se hayan impuesto. El único responsable es él. Por más que intenten crear una narrativa distinta y se afinquen en ella cotidianamente. Ahora, ¿tú crees que a partir, nombraste la conversación de María Corina con Donald Trump Jr., eh, ¿tú crees que esto abrió una puerta distinta, una ventana Mira, distinta? yo creo que todas esas cosas ayudan y hacen ver la pragmática actitud de Donald Trump, que va en función de los intereses de Estados Unidos, pero que va también en función de la concepción
de que todo lo que puede hacerse en Venezuela en materia de desarrollo productivo, energético, petróleo, gas, minería, etcétera, etcétera, se puede hacer desde otra perspectiva. Y que cuando alguien piensa que aliándose con Maduro puede lograr una ventaja con respecto a eso, no se da cuenta de lo que decían los ganadores del Premio Nobel de Economía, del último Premio Nobel de Economía, Acemoglu y el otro que no recuerdo el apellido, que hicieron el libro ¿Por qué fracasan los países? La tesis fundamental de ellos era que sencillamente un país que no tiene instituciones políticas que puedan generar reglas de juego claras, no va a tener desarrollo económico. Esa es la tesis, pues. Y pusieron varios ejemplos en este libro. Uno de los ejemplos es el de Sonora, en la frontera entre Estados Unidos y México, que parte de esa ciudad es mexicana y la otra parte es estadounidense, y decían, fíjense ustedes cómo está el desarrollo económico en la parte de Estados Unidos, muchísimo, muchísimo mayor que el desarrollo económico en la parte de México, por una sencilla razón. En Estados Unidos hay muchas más instituciones políticas que funcionan y que dan un soporte a la acción económica, y eso permite que la economía esté mucho mejor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que puede hacer Venezuela cuando salga Maduro del poder en materia de entendimiento económico con empresas nacionales e internacionales, empresas privadas, para que vengan a desarrollar no solamente el petróleo, en distintas áreas, el área turística, el área industrial, el área comercial, el área petrolera, el área minera, todo eso se puede desarrollar en un esfuerzo ganar-ganar, y fue lo que dijo hoy María Corina en su intervención conjuntamente con Edmundo González Urrutia. El mar de oportunidades que hay es inmenso, y eso es lo que tiene que aprovechar la gente, a mi modo de ver. Claro, claro. Robinson era el apellido del otro autor del libro que mencionas. Juan Pablo, la semana pasada conversábamos con María Corina Machado y bueno, fue una conversación muy, muy interesante también, ¿no? Y yo, ambos abordamos un poco el tema de la esperanza, ¿no? Y yo le decía que si no sentía que su discurso al final estaba chocando un poco con la realidad con la que nos estrellamos todos los días. Y que si eso pues no iba a producir al final un desgaste en la gente y una, eh, bueno, una baja en Bueno, su credibilidad. te lo voy a complementar con algo que me decía alguien hace unos días. ¿No será que todo este proceso eh, que, que tiene en paralelo algo que llaman liderofagia y que se va tragando líderes y líderes, no se traga también a María Corina? Mira, yo creo que depende mucho de su actuación, y creo que ella está haciendo las cosas bien. Yo creo que María Corina ha sido legitimada no solamente el 22 de octubre del 23, cuando ganó la primaria, sino en el ejercicio de todo el proceso de conducción de esta lucha desde aquel momento hasta la actualidad. Yo a la María Corina que veo hoy es una María Corina que está intensamente trabajando, muchísimas horas al día, tengo muchísima comunicación con ella, también con Edmundo, con quien hablé ayer, y estoy convencido de que hay un esfuerzo que se está haciendo y que es un esfuerzo absolutamente sincero. Es cierto, en los momentos anteriores y todavía hoy no se ha logrado el cambio político, y ha habido esfuerzos de distintas personas en distintas épocas. Yo no quiero cuestionarlos, yo más bien quiero reconocer a todos los que han sido un factor de lucha en favor de lograr el cambio político en Venezuela. Pero creo que este liderazgo de María Corina es un liderazgo centrado, es un liderazgo que está sustentado además en un inmenso apoyo popular, y ese apoyo popular no es un apoyo espasmódico, es un apoyo consciente de la gente tiene credibilidad, y yo creo que eso tenemos que fortalecerlo todos y tenemos que seguir actuando. Por eso mucha gente a mí me pregunta también, a mí la gente me dice, pero bueno, Juan Pablo, si ya hemos hecho todo, ¿qué más vamos a hacer? Ya no tenemos más nada que hacer. Y algunos ponen entonces su esperanza o en los militares o la comunidad internacional, etcétera, etcétera. Y yo les digo, miren, los militares algún día quizás actúen, pero nosotros tenemos que actuar primero. La comunidad internacional quizás algún día tome algunas decisiones, pero todo depende de lo que hagamos los venezolanos. O sea, te guste o no,
No podemos rendirnos, no podemos resignarnos, no podemos pensar que ya hicimos todo y no podemos hacer más nada, porque eso es claudicar. Nosotros tenemos que continuar y el eslogan es totalmente básico. Lo dijimos desde el principio. Esto es hasta el final. El final es cuando se vaya Nicolás Maduro y podamos iniciar un gran proceso de transformación nacional. ¿Que hemos sufrido mucho? Bueno, sangre, sudor y lágrimas fue lo que ofreció Winston Churchill cuando estaba en peligro todo lo que significaba el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Claro, Entonces, en este momento, lo que pasa, Juan Pablo, es que la desesperación lleva a la gente a preguntar qué es lo que la gente pregunta. Yo leo los mensajes y siempre dicen, bueno, pero ¿hasta cuándo? O sea, claro, todos quisiéramos saber hasta cuándo es mañana, es pasado. Pero bueno, claro. es que la circunstancia es la que es, como dice María Corina, o sea, uno no se chupa el dedo. Y otra Esto cosa que no, pregunta mucho la gente, Juan Pablo, otra cosa que pregunta mucho la gente, eso que dice Daniel, pero además es, bueno, ¿qué sigue? ¿Cuál es el plan? Y yo le decía también a María Corina que, bueno, hay gente que argumenta su decisión de ir a las regionales precisamente porque dice desconocer el plan que puedan tener ella, tú y digamos sus dirigentes más cercanos, como ruta, ¿no? Y bueno, lo cierto es que el plan en efecto no es algo de dominio público y eso también produce esa frustración que describí Dania. Bueno, lo que pasa es que el plan está sustentado en una estrategia, en un objetivo, que es lograr generar las condiciones para que pueda producirse una presión interna que a su vez produzca un cambio político en el país. Que esa presión interna esté acompañada por presión internacional y que la presión sea de tal magnitud que obligue al sector militar a actuar y que logre que se respete lo que pasó el 28 de julio en Venezuela. Y para eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos organizándonos. ¿Por qué nos estamos organizando? Porque ya la lucha dejó de ser electoral. Y aquí tenemos que entender que la organización de los partidos políticos, como está establecida y pensada tradicionalmente, que es para el ejercicio electoral, ya no funciona. Tan sencillo como eso. Entonces tenemos que organizarnos para otra cosa, que es para enfrentar a un régimen dictatorial, al que tienes que enfrentarlo con resistencia pacífica. Entonces tenemos que organizarnos en eso, tenemos que formarnos en eso y lo estamos haciendo, para que sepa. Estamos haciendo todo eso y tenemos que generar de esa organización y de esa formación acciones concretas que vayan en función de generar ese clima del que estamos hablando para que la presión sea suficientemente elevada hasta que produzca el cambio político en el país. Ahora, es muy fácil decir, no, es que no tienen plan. Y como no tienen plan, vamos al proceso electoral. Entonces, baja ese proceso electoral, Maduro se asigna, se adjudica las 23 gobernaciones, bueno, 24 porque va el Esequibo, y entonces después de eso, ¿qué vas a decir? Ah, que nos robó Maduro, pero un momento, no te lo estamos advirtiendo. claro. Es que ya vivimos el 28. El problema es que ya el 28 lo vivimos. Y si eso no se entiende, es como si Claro. no se hubiera vivido lo que pasó el 28. El 28 cambió la historia del país para siempre. Entonces a nosotros nos corresponde cuidar y defender esa fecha, no olvidarla jamás y seguir hasta lograr que lo que ese día pasó, que fue que le ganamos a Maduro, que le dimos una patada, que lo sacamos de allí, pero que él no se quiso ir y utilizó las bayonetas para mantenerse, bueno, que eso va a cambiar y que vamos a lograr establecer lo que el país decidió ese día. Y ese día el país decidió que el presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia. Y si hubieran podido votar los 6 millones a los que no se les permitió votar, la diferencia no hubiera sido 70-30, hubiera sido 90-10. Hubiera sido mucho más contundente. Ahora, yo le decía a un amigo en estos días, suponte que estamos en la misma situación del 28 de julio. La gente está entusiasmada, está en la calle, quiere participar, le va a echar pichón, todo, todo. Y vamos a las elecciones de Asamblea Nacional. ¿Tú crees que hay un espacio para que ese CNE diga que ganamos la Asamblea Nacional? Eso no existe. Eso no existe. No hay forma de que eso pueda suceder. Ya lo vivimos. Es que vamos a tener que buscar a Franco De Vita, que tenía una canción que decía, juro que esto ya no ha sido. Carajo, qué barbaridad.
Es que además, o sea, es absurdo plantearnos un proceso electoral cuando se ha pateado y se ha respetado lo que fue la gran hazaña de los venezolanos. O sea, ¿cómo plantearnos un proceso electoral con un organismo que no tiene ninguna credibilidad ni nos da ninguna garantía a los venezolanos? ¿Bajo qué sombrilla vamos a ir a un proceso electoral donde sabemos que nos van a volver a robar? ¿Para qué vamos a ir? ¿Para qué exponernos? Diríamos en el Zulia, no vamos a poner, lo vamos a poner papita, pues no se puede, chico. Claro, y lo que te quiero decir es que eso no significa que no vamos a hacer nada. Eso no significa que, porque entonces algunos dicen, es que tienen 7 meses de inactividad. Inactividad, revísense ustedes. Es que ahora resulta que los que quisieron impedir la primaria no querían que se diera. Dijeron que era Sí. una chapuza. Dijeron que no había ninguna motivación, que no había ambiente para la primaria. Y después que se da la primaria, intentan desconocer el liderazgo de María Corina y dicen, no, no, esa es la candidata, pero no es la líder. ¿Lo dijeron o no lo Claro dijeron? que lo Después de que dijeron. después que vamos con Corina Lloris y no puede, y vamos con los otros, y vamos con Edmundo, presentan la candidatura de Rosales para dividir. Después de que hicieron eso, no hicieron campaña. Y lo que hicieron fue tratar de separar a María Corina de Edmundo. Y después de que hicieron eso, se quedaron tranquilitos para el 28. Hicieron que hicieron. Hicieron que hicieron. Sacaban una fotico por acá, sacaban una cosita por allá. Pero no había ánimo, voluntad, pasión, disposición para meterse en la campaña. Y pasa el 28. Y pasan todos estos 7 meses en los que hemos estado perseguidos, reprimidos, encarcelados, exiliados, etcétera. Y entonces ahora dicen, después de todo eso, ahora dicen, es que hay que luchar y el voto es la herramienta y tenemos que utilizar el voto para rescatar el 28 de julio. ¿Y dónde estábamos el 28 de julio, chicos? Esa es la situación. No, no, fíjate que yo tenía dos cositas que te quería decir en ese sentido. La primera es que yo oigo que todos los que están en la onda de las regionales y tal, hablan como que si hubiesen tenido un papel absolutamente protagónico, ¿no? En la llegada al 28 de julio y en lo conseguido el 28 de julio. Y la verdad es que yo no me acuerdo de ninguno montado en el camioncito con María Corina Machado, contigo, con Andrés Velázquez, con Alfredo Ramos, con Viallo. Yo no los vi ahí. Yo no sé No, ni los si viste arriba puertas. ni los viste abajo tampoco. No, no Exacto. los Ahora, yo no sé si vimos puertas simplemente. abajo, si puertas adentro, perdón, tuvieron, bueno, un enorme aporte. Eso yo no lo sé, no lo conozco. Pero cuando tú los oyes hablar, pues, bueno, casi que hay que adjudicarles un poco de esa victoria. Bueno, hay que adjudicarles a ellos un enorme porcentaje. Entonces, te preguntaría si eso fue así. Y la otra cosa es que se habla con mucha, o sea, han tratado de hacer como una especie de dicotomía o de polarizar, no lo sé. Y entonces dicen que o vas a las elecciones, o sea, o que es ir a las elecciones o quedarse en casa y eso es hacer nada. Es como, es decir, como que la ruta paralela o planteada por la mayoría de ustedes significa no hacer nada y significa estar inerte y Sí, significa no estar en generar ningún parálisis. movimiento. Ujú. Entonces, yo quisiera que tú, oye, respondieras un poco por qué eso no es así en caso de que no sea así. Bueno, es que en primer lugar ya te respondí la primera pregunta porque Claro, ya te te dije lo... ujú. la campaña electoral y que esa gente que lamentablemente no se vio durante la campaña, hoy aparentemente o aparenta decir que bueno, que el triunfo del 28 es el triunfo de todos y que todos tenemos que cuidar ese triunfo y que ir a la elección es consolidar el triunfo del 28. Bueno, eso es como cuando yo decidí no juramentarme a la gobernación del Zulia y lo hice total y conscientemente. Y entonces alguna gente decía, caramba, qué valiente Guanipa que decidió no ir ante esa asamblea constituyente y bueno, pues ponerse de frente en contra del régimen de Nicolás Maduro. Ah, pero los interesados que decían, los otros decían, qué cobarde, no quiso defender al Zulia.
Y yo le digo, Dios mío, pero si al defender a Venezuela estoy defendiendo al Zulia, Claro. pero si es que el objetivo fundamental está en lograr el cambio político nacional. Hermanos, en este momento no hay luz en muchos sitios de Maracaibo. Se está yendo la luz todos los días. 4, 5, 6, hasta 10 horas al día se está yendo la electricidad. Entonces no me digan que es que los problemas están resueltos, porque es que esos problemas, lamentablemente, en un proceso totalmente dictatorial y centralizador, no dependen sino del presidente o de quien ejerce la función de presidente, porque las gobernaciones y las alcaldías están vaciadas de recursos y vaciadas de competencias. Esa es la verdad con respecto a eso. Y lo otro que me decías, la segunda parte era lo de que se me pasó. Lo de que o vamos a las elecciones o es no hacer Ah, nada. claro, sí. Esa, Eso no tiene Están sentido, paralizados, pues. eso no tiene sentido alguno. O sea, la alternativa a no ir a esa farsa electoral no es la nada, como ellos quieren decir. La alternativa no es que te vas a quedar en tu casa. Ahora tienen aquí la palabra abstención pasiva. O sea, ¿por qué? No es que yo no estoy hablando de ninguna abstención pasiva. Yo estoy diciendo que no vamos a reconocer una farsa y que vamos a prepararnos para desarrollar acciones alternativas a esa farsa que está llevando adelante el señor Nicolás Maduro. Quien quiera acompañar a Maduro en esa farsa, bueno, que vayan. Ahora, quienes consideramos que eso no tiene sentido y que tenemos que dar la pelea por el país, tenemos también que hacer lo que estamos haciendo, organizándonos, reuniéndonos, formándonos en todas estas áreas y llevando adelante acciones. Yo te pregunto, ¿ustedes no reconocen la actuación del Comité por la Libertad de los Presos Políticos? A mí me parece extraordinaria. Claro, claro. La semana pasada hicieron todos los días una actividad distinta y así van día a Y día no se con creatividad dejan, y no se dejan extorsionar, y dan la pelea, y se plantan hoy aquí y mañana allá, y siguen, insisten. y están llenos de SEBIN, Mm. están llenos de DGCIN, los persiguen permanentemente, ahí están. Pero también tienes al movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil está actuando, pero tienes también a la intergremial de la UCB que están organizando actos importantes en función de demostrar una queja frente a lo que es la situación socioeconómica, pero que tiene una raíz política. Entonces, todo ese tipo de manifestaciones son buenas en este momento y nos ayudan a ir articulándonos en función de que se vaya generando en el país un clima que nos vuelva a llevar a la calle y que nos permita ejercer la presión necesaria para lograr el cambio político en el país. Complicado es. Nadie ha dicho que esto es una tarea sencilla, que es una tarea fácil. Es sumamente compleja y es preocupante y a veces decaemos. Tenemos derecho a eso. Claro, Somos personas humanas y tenemos claro. momentos de dificultad. Yo nunca olvidaré el día que fui a una asamblea grande en Maracaibo y cuando voy entrando a la asamblea me dice el organizador de esa asamblea, me dice, mira Juan Pablo, hay mucha gente, pero tienes que animarlos porque están demasiado desanimados, demasiado desanimados. Y le digo yo, ay, ¿quién anima al animador? ¿Cómo hacemos ahí? Es Porque que, mira, no, uno no, es persona y hay momentos en los que uno siente que está en un bajón, que está en claro, dificultad. Tenemos 7, vamos para 8 meses sin ver a la familia, estamos en una situación difícil, compleja. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que ese momento de dificultad me va a ganar? No. Uno se cae, se levanta, se sacude y para adelante, mano. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los venezolanos. Yo los invito. No nos acomplejemos. No pensemos que lo que hemos hecho no ha sido suficiente, ha sido muy bueno. Este es un gran país que ha desarrollado una excelente labor. Mira, el solo hecho de que en 26 años no hayan podido colonizar nuestra conciencia, eso habla muy bien del venezolano que sigue creyendo en la democracia, sigue creyendo en la república, sigue creyendo en el Estado de Derecho, en la separación de poderes, en los derechos humanos, en la primacía de la Constitución. Qué buenos somos los venezolanos, qué buenos somos los venezolanos. Es que hemos sido un pueblo resiliente y resistente. No podemos morir en la orilla. Tenemos que continuar hasta vencer. Es nuestra responsabilidad. y
tú has dicho algo con lo que yo quisiera como concretar, que es, todos nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo cada uno y no esperar siempre que los que hagan sean solamente ustedes. ¿Qué hace cada venezolano por? Cada quien decide lo que hace, pero cada quien tiene que aportar, porque esto es una pelea de todos, no tuya o de María Corina o de Andrés Velázquez o de Elsa Solórzano. Es decir, todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que remar para el mismo lado. Y además, ustedes han dado tanto que qué mal nos quedaría a nosotros dejarlos solos, cuando, como bien dices, tienen 8 meses sin ver a la familia. Y eso, yo que tengo hijos, sé lo que significa, porque eso no es fácil. Tú tienes 5 y María Corina 3. No, y sin duda, sin duda. Juan Pablo, yo, aprovechando que mencionas el tema de los presos políticos, también María Corina comentó que había una intención o que se le estaban acercando a los familiares de los presos políticos ofreciéndoles candidaturas a cambio de libertad. Y caramba, ella decía que, bueno, es una bajeza absoluta y una demostración también del desespero que tienen. No sé si tú tienes Sí, información al respecto. sí, bueno, me han dicho que eso está pasando. Honestamente no tengo ningún caso concreto que me diga, mira, ya concertaron con fulano que va a ser candidato y lo van a poner en libertad. Pero eso lo que refleja es que el régimen quiere que haya participación en el proceso electoral o en la farsa que ellos han convocado. Es decir, cuando ellos te dicen, si tú participas, yo te pongo en libertad, está dejando claro cuál es su visión del asunto. Cuando ellos, a los que estamos en contra de la participación, nos persiguen como nos persiguen, y a los que están en favor de la participación les permiten actuar, hacer asambleas, recorrer el país, etcétera, etcétera, tú te estás dando cuenta cuál es la intención que tiene el régimen. El régimen quiere legitimarse con esa farsa que está montando para el día 25 de mayo. Entonces, nosotros lo que tenemos es que tener eso claro. Y en el caso concreto de los presos, yo jamás juzgaría a un preso político porque toma la decisión de, para salir en libertad, asumir una candidatura. Yo hoy, en esta situación en la que estoy, digo que yo no lo haría. Pero uno no sabe cuándo le llega la situación y de repente se siente forzado a Eso hacerlo, mismo ¿no? dijo Pero ella. Eso mismo dijo María Corina y Dania, ¿te acuerdas? Que dijo que ella Sí, no sí. juzgaría, pero que bueno, demostraba una vez más pues el talante del gobierno, una acción como esa. exactamente. Es que, mira, te digo, esta gente que está en el poder en Venezuela representa la maldad. Eso son actos de maldad lo que realizan. No, Ayer tuvimos una reunión con familiares de presos políticos. Fue una reunión de 3 horas y media. Yo te digo, es demasiado duro escuchar los testimonios de esos familiares. Demasiado duro. Porque es que no hay derecho a que vivan de esa manera. Primero, están presos sin ninguna razón, absolutamente ninguna razón de peso. No cometieron ningún delito, absolutamente ninguno. Pero entonces son privados de lo mínimo para subsistir. Son privados de tener un abogado, de ser visitados por su familia. Sometidos a comer porquería, a comer basura, a comer con gusanos. O sea, lo que uno escucha cuando escucha a los familiares de los presos políticos, clama al cielo sí. definitivamente. Dice, ¿cómo es posible que estén viviendo esa vaina? No puede ser, no ¿Cómo es puede ser. posible que exista tanta crueldad? Yo que tengo, que los entrevisto con frecuencia y que ya he perdido la cuenta a cuántas madres, hermanas, sobrinos, primos, padres he tenido que entrevistar, uno clama al cielo cuando escucha, como tú dices, cuando escucha el testimonio de los familiares. Realmente ves la crueldad y la maldad, no hay forma de explicarlo. Juan Pablo, un gusto tenerte, un gusto haber compartido contigo. Gracias por, además me encanta tu energía. Hay Muchas que gracias, levantarse. Y hay que Tania. levantarse y hay que seguir. No tenemos de otra. Así es. Así es. Hasta el final, Así es. Alejandro. Gracias, Te Juan mando Pablo. gran Un abrazo abrazo para enorme. ti. Cuídate mucho. Escucha, te quiero. También te quiero.
Bye. Chao. Bueno, Alejandro, una conversación necesaria, como decimos siempre. Es la realidad en la que estamos inmersos y yo me quedo, siempre trato de quedarme o intento quedarme con algo de la gente que entrevisto, de la gente con la cual conversamos. Yo me quedo con la energía de Juan Pablo. Uno se cae, se levanta y hay que seguir, no hay de otra. No, sin duda, es el testimonio que él y María Corina Machado están dando, oye, yo creo que nos envalentona a todos, ¿no? Nos energiza a Así todos, porque es. eh, es una combinación eso de esperanza y valentía, pero además con hechos, ¿no? Con testimonio, Claro, la próxima semana, y te lo voy a proponer desde ahora, a menos que pase alguna circunstancia, pero yo sí quiero, además quiero retomar la idea de uno de los muchachos que nos ayudan en todas estas cosas, pero porque además lo dijo Juan Pablo. Yo sí creo que es importante que de repente nuestros compatriotas que están lejos y distantes y que nos siguen en nuestras conversaciones desde distintas ciudades del mundo tengan la oportunidad de oír a familiares de presos políticos, porque son testimonio que vale la pena oír y recordar, refrescarnos la memoria que entre las cosas que no podemos hacer es dejar solo a los presos políticos que por buscar la democracia en Venezuela y por luchar por la libertad de todos, hoy están privados de libertad y sin contacto familiar, comiendo porquería, como ha dicho Juan Pablo, sin una llamada, sin una defensa privada y sin nada. La próxima semana escogemos eh, varios de ellos para que puedan conversar con nosotros. será muy interesante poder hacerlo bueno, una oportunidad para que la gente pueda de alguna manera tener alguna aproximación de viva Al voz horror, al horror, al, de viva voz de los al, afectados. al horror que se vive. Me encanta, mira, empezamos por 30 minutos, no, vamos a hacer 35, 40, 45, ya hoy pasamos la hora. Pues sí, se nos fue rápido. Es que la verdad que Es que Juan pues, Juan Pablo, Pablo habla con pasión, con emoción, claro, con todo, y no, eso, y Daniel nos dio varias noticias, ¿no? Eso de que un nuevo tiempo debería ser, bueno, debería revisarse su participación dentro de la mesa de la unidad. Bueno, claro, que hay que eso, replantearse la plataforma unitaria y aquel que no esté dispuesto a remar a donde reman los demás, pues entonces perfecto, es libre de irse, pero lo que no puede estar dentro es sabotear. exactamente. Y bueno, también nos dijo que a partir de ahora la conducción en ese tema, pues, de la plataforma unitaria, a partir de ahora, la conducción estará en manos del partido COPEI. Yo creo que fue una conversación, bueno, bastante interesante y al final enriquecedora porque, bueno, te deja información, te deja también esperanza, te deja, oye, te da como fuerzas de si estás caído, te ayuda a que tengas fuerza de nuevo para continuar. Con esa energía Y que te transmite Juan Pablo, que al final es el que está en la clandestinidad, imagínate, o sea, no podemos hacer otra cosa. Gracias a todos los que nos acompañan en cada conversación necesaria, gracias a ti y el próximo jueves tendremos otro próximo contacto. muchas gracias a ti, Daniel. Es siempre un placer. Igual para Gracias, amigos. bye. Chao, chao.